¿Y qué es lo que Isaac tuvo que hacer ante esta dificultad? Bueno, él tomó cartas en el asunto y decidió emigrar. Buscó hacia el lado de los filisteos, buscando a Abimelech. Pero posiblemente Isaac, haciendo su plan de emigrar, puso en mente quizás a Egipto. Por eso es que Dios interviene y le dice, versículo 2 dice, y le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Así es que estuvo como forastero en Filistea. Pero en el versículo 4 dice otra vez ahí Jehová le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, lo que tenemos que tener nosotros aquí presente es que había una necesidad que Isaac tenía que resolver. Pero Dios no le impide que él siga con su plan. Lo que sí le menciona es que no vaya a Egipto. Le da la seguridad que va a recibir protección. Y no solamente la seguridad que va a recibir protección, sino a la vez que él sigue siendo el heredero de la promesa que Dios hizo a Abraham en cuanto a bendecir, en cuanto a multiplicar, en cuanto a hacerlos muchos. Tu descendencia será como la estrella del cielo, le dice, en muchos. Entonces, esto tenía que traerle seguridad a Isaac, pues que de esa hambruna que había llegado al lugar no iba a morir. Ahora, una pregunta es, ¿qué haces tú cuando se te presentan problemas? ¿Tomas acción o empiezas a quejarte o empiezas a buscar culpables o empiezas a buscar los problemas en la situación? Bueno, aquí la acción de Isaac nos demuestra que aunque un hombre tranquilo, él tomó acción y por eso planeó emigrar. Angustiarte cuando hay dificultades, hermanos, la verdad no soluciona ningún problema, no te ayuda a resolverlo. Al contrario, más bien lo que es añadir una nueva dificultad más a lo que ya tienes. Y seguro que estando en esas condiciones no vas a actuar asertivamente, sino que en lugar de eso vas a tomar decisiones equivocadas. Así es que tenemos que aprender a enfocarnos a buscar soluciones que vayan también dentro de como creyentes, tienen que ir dentro de la voluntad de Dios. Así es que aquí vemos a este patriarca Isaac enfrentar esta adversidad, pero recibe la protección y la seguridad que Dios le dio. La siguiente sección de los versículos 6 al 11 le he puesto como tema esta sección de tal palo tal astilla. ¿Por qué? Bueno, porque Isaac al emigrar dice que habitó pues en Gerar. Y los hombres de ese lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y su respuesta fue, es mi hermana. Porque él tuvo miedo de decir que era su mujer, pensando que lo podían matar. Porque Rebeca dice allí la palabra de Dios que era de un hermoso aspecto. Entonces, lo que pasó es que en esos días, él vuelve a repetir el error de su padre. Porque Abraham también había mentido, por eso de tal palo tal astilla, ¿no? Esta expresión que normalmente se utiliza para referirse ya sea a los defectos o a las virtudes de un padre, y cuando las vemos también en un hijo, pues decimos, ¿no? De tal palo tal astilla. Y aquí Isaac, lamentablemente, pues sintió temor y por eso mintió. Ahora, Abraham de alguna forma pues lo que él dijo fue una media verdad, totalmente diferente aquí con Isaac. Y esto nos hace pensar a nosotros. Algunas veces como hijos vemos errores que cometen los padres y decimos, yo no haría eso. Y en algunos casos nos atrevemos a pensar, si a mí me pasara eso, yo tomaría una decisión totalmente diferente. Ahora, el asunto aquí es que una cosa es pensar y otra cosa es ya actuar. Muchas veces
criticamos a otros y pensamos que no tomaríamos esas decisiones, pero cuando se presentan situaciones en donde ya tenemos que decidir, terminamos a veces repitiendo los mismos errores de nuestros padres, ya sea que lo hagamos consciente o inconscientemente. Isaac, al igual que su padre Abraham, pues miente con relación a su esposa. Repitió, entonces vemos lo mismo de su padre. Dios le había confirmado que estaría con él, por lo cual nosotros podemos pensar que de alguna forma la decisión de Isaac fue falta de fe. Aún así, en medio de esta incredulidad, Dios es fiel. La siguiente sección de los versículos 12 al 17, ahí encontramos que los filisteos tuvieron envidia por la prosperidad de Isaac. Es decir, que le dieron refugio a Isaac. Pero dice la palabra de Dios que Isaac luego se puso a sembrar la tierra. Entonces este hombre no llegó cómodamente a vivir de los recursos de los filisteos. No, dice que se puso a sembrar la tierra. Obró en armonía a lo que estaba buscando. Pero Dios también lo bendijo porque sus cosechas dice que le dio 100 por 1. Y esto lo hizo prosperar. Prosperó en hatos de ovejas, en hatos de vaca, ¿verdad? Y mucha labranza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí dice el versículo 14 que los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, los filisteos los habían enterrado, es decir, los cegaron, los llenaron de tierra. ¿Por qué? Bueno, porque sintieron envidia. De esta forma, ellos querían forzar a Isaac, porque como necesitaba el agua para sus ganados, también el agua para regar, y de esta forma lo podían hacer que él se fuera. Pero finalmente, pues lo que dice ahí el versículo 16, que Abimelech, el rey de los filisteos, le dijo, ¿sabes qué? Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y eso es lo que tuvo que hacer Isaac, irse de allí, y se fue entonces al valle de Gerar. La prosperidad que le llegó a Isaac como bendición para él por su arduo trabajo tenía el propósito también de bendecir a los de Filistea. Es decir, Dios había bendecido a Isaac para que Isaac también pudiera bendecir a los demás. Pero estos no pudieron apreciar eso. Más bien lo que hicieron fue sentir celos y envidia por la prosperidad de Isaac. La envidia, hermanos, es desagradable y dificulta las relaciones con los demás. Y es lo que nosotros pudimos ver aquí. Cuando nosotros deseamos algo que otros tienen, o cuando otros desean algo que uno tiene, empieza esa comparación con las otras personas. Y nos sentimos de alguna forma perdedores. Y eso es lo que a veces provoca frustración y cólera o rabia por la prosperidad de otros. Y esto es lo que le pasó a los filisteos. Ellos se frustraron y le tuvieron envidia. Se pusieron celosos por la prosperidad de Isaac. Mostraron su aflicción al cegar los pozos, al cerrarlos y al obligarlo y finalmente decirle, ¿sabes qué? Mejor retírate porque te has hecho más poderoso que nosotros. La sección 4 de este estudio, versículos 18 al 23, ahí vemos cómo supera los obstáculos frente a la contención y enemistad que se le presentan a Isaac. Isaac lo que hizo fue, pues, al emigrar e irse más retirado de ellos, abrió pozos. Y estos pozos eran los que ya había abierto su padre Abraham porque tenían el nombre y les conservó el nombre que su padre Abraham le había puesto a estos pozos. Pero cuando los siervos de Isaac llegaron al valle, dice que encontraron pozos de agua viva. Estos pozos de agua viva, la forma como se conservan estos pozos es que cuando llueve, el agua se penetra en la tierra y cuando encuentra capas en la tierra
una capa impermeable, el agua se queda ahí. Por eso cuando cavan los pozos se encuentran que esa agua fluye y brota, y por eso le llaman pozos de agua viva. Pero ¿qué es lo que sucedió? Los filisteos nuevamente pues empiezan a sentir esa envidia y llegan a contender con ellos. Y estos dice que riñeron, por eso le pusieron al pozo Esek, porque allí habían altercado por ese pozo. Pero vemos el carácter de Isaac. Él decide pues moverse a un lado más y acabar otro pozo. Les deja ese pozo por el cual estaban peleando las gentes. Pero igualmente al apartarse otra vez, aunque él encontró agua, llegan otra vez estos a pelear por ese otro pozo y le pusieron Sidna, porque igualmente riñeron sobre ese pozo. Pero ¿qué hace Isaac? Moverse, ¿verdad? Moverse y abrir otro pozo, y le llamó Rehobot porque fue un pozo más amplio y allí prosperó en la tierra, ¿no? Es decir, otra vez con pozos de agua viva. Ahora, esta sección nos muestra la lucha que hubo ahí. Veamos primeramente el contenido espiritual. Cuando hablamos de pozos de agua viva, nos recuerda el relato. Estos pozos de agua viva que habían encontrado allí, nos recuerda el relato de Juan 4 del 10 al 14, cuando nuestro Señor Jesucristo le pide agua a aquella samaritana. Y la samaritana pues lo primero que argumenta es: como tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana. Y nuestro Señor le dice: si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías agua, dijo, y te daría agua viva. Entonces Jesús alentó a la mujer samaritana a que tomara el agua de vida eterna, hablando acerca de Cristo mismo. Aquellos que creen en Jesús, todo aquel que llega a creer en Jesús, dice Juan 7, versículo 38, tendrán ríos de agua viva fluyendo dentro de sí. El agua es el símbolo apropiado y fácil que nosotros podemos entender para la vida. Así como el agua física es necesaria para sustentar la vida física de la tierra, el agua viva del Salvador es necesaria para sustentar la vida eterna con Él. Así es que podemos ver que Jesús es tanto el pan de vida, como dice Juan 6:35, pero también como la fuente de agua viva, el Espíritu del Mesías que entra a morar en todos aquellos que reciben su palabra de vida. Y de esta forma sostiene a su pueblo. Ahora, viéndole el contenido práctico, la vida nos pone a prueba constantemente. Los problemas, obstáculos y dificultades forman una parte esencial de la vida misma. ¿Cómo los enfrentamos o cómo confrontar estos problemas? Muchas veces se nos presentan problemas y obstáculos que nos detienen y no sabemos cómo manejar o cómo tomar una decisión apropiada. La forma en la que actuamos para superar estos obstáculos es muy fundamental en nuestra vida, porque nos marca, cambia nuestra vida y nos imprime un carácter particular. Esta sección del capítulo 26 nos muestra la paciencia y la fe de Isaac. Vemos cómo ya Isaac a pasar del tiempo, pues había madurado. De ser aquel Isaac falto de fe al mentir, ahora un Isaac lleno de fe. Pero no solamente de fe, sino de paciencia. Mucho del tipo de su personalidad se puede discernir de la manera que él maneja esta tensión cuando se presenta la discusión con respecto al derecho de agua. Aunque nosotros podemos comprender que desde los albores de la humanidad, a partir de las comunidades nómadas, como la de Isaac, ellos eran nómadas, ¿verdad? Los seres humanos procuran instalarse en las cercanías de las aguas. Y aquí Isaac estaba recibiendo bendición al encontrar, cada vez que cavaba un pozo, encontraba agua. Esta serie de estos tres pozos que cavan
¿verdad? Esec, Sidna y Rehobot. Cada uno pues tenía un significado porque hubo tensión, hubo enemistad, hasta que llegan al tercer pozo, que es ancho, lugares anchos. Y es un modismo hebreo para expresar de que hubo descanso, como queriendo decir, bueno, ya descansé de los problemas anteriores, ahora voy a descansar aquí, alrededor de este pozo, tenemos el sustento. Aunque si nosotros vemos, Isaac tenía el derecho de reclamar esos pozos, porque esos pozos los había abierto su padre. Tenían la marca de su padre, el nombre que su padre les había puesto. Porque es lo que hacían aquellas comunidades nómadas. Abrían pozos y les marcaban, les ponían sus marcas, sus letras, para saber a quién pertenecía aquellos pozos. Pero vemos que la envidia y la maldad de los filisteos habían cerrado esos pozos. Isaac tenía el derecho a reclamarlo porque como herencia de su padre, él era dueño de esos pozos. Pero no lo hizo. Él no lo hizo. Decidió esperar en fe en lo que Dios le había prometido. Dios lo iba a sustentar. Salmos 27:14 aconseja: aguardad a Jehová, esfuérzate y aliéntate en tu corazón. Sí, espera en Jehová. Proverbios 3:6 nos dice: busquemos la voluntad de Dios en todo lo que hagamos, y Él te enseñará el camino correcto en el que debes de andar. Y es lo que Isaac hizo. La sección número 5 de este capítulo, del versículos 24 al 25, Dios nuevamente confirma su promesa a Isaac por amor a Abraham. Dice que se le aparece Jehová de noche y le vuelve a recordar la bendición, que lo iba a multiplicar, que de su descendencia iba a ser muy grande. Pero ¿qué es lo que hace ahora Isaac? Ahora Isaac hace algo diferente, porque comienza a edificar allí altar, a invocar el nombre de Dios. Y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac, dice, otro pozo. Entonces podemos ver que en armonía a su madurez, ahora también ya dedica a aquel lugar para invocar a Dios, es decir, hacerlo también un centro de adoración a Dios. Hace estos lugares la revelación personal de Dios. Estos llegaron a ser lugares sagrados a través de los tiempos. Sigamos la siguiente sección del versículos 26 al 31. Los habitantes de aquella tierra hacen la paz y pactan con Isaac. Abimelech dice que descendió pues del Gerar y llegó con Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Llegaron buscando a Isaac. Pero Isaac les pregunta: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre de vosotros. Bueno, es que obviamente Isaac todavía sentía el dolor y la vergüenza de haber sido expulsado de la tierra de ellos. Por eso le dice: ¿por qué venís a mí? ¿Por qué me habéis aborrecido y me echaste dentro de vosotros? Pero la expresión de ellos, el versículo 28 dice: hemos visto que Jehová está contigo. Reconocieron finalmente la bendición que estaba en Isaac. Hemos reconocido, hemos visto que Jehová. Es decir, por mucha dificultad que estos enemigos le buscaron a Isaac, Isaac no contendió con ellos, no les dio pelea de regreso, sino más bien se apartó, y lo que hizo fue cavar pozos y vivir su vida conforme a lo que Dios le había dicho, ¿no? Esperando en Jehová, Él lo iba a proteger. Con esto la respuesta pues de Isaac es hacer un banquete, y esto es la señal. Este procedimiento era una manera de sellar el acuerdo, sellar el pacto, haciendo una comida para que tuvieran paz. ¿Por qué? Porque de alguna forma los filisteos tenían temor. Isaac se había crecido en número y en poder. Entonces ellos dijeron: mejor tenemos a un vecino de amigo que de enemigo. Y fueron y pactaron con él. Vemos nosotros que Dios responde, porque en la sección 7 de este capítulo, de los versículos 32 al 33,
La bendición de Dios para Isaac en la forma de este pozo, porque al abrir este pozo nuevamente encuentran agua. Dice allí que vinieron los criados de Isaac y le dijeron: hemos hallado agua. Esto, o este milagro, fue una confirmación que Dios estaba aprobando la acción de Isaac. Dios lo llevó a que los vecinos ya no tuvieran envidia de Isaac, sino que buscaran la paz. Y de esta manera pues ya los problemas o las dificultades que Isaac tenía se acababan con esta confirmación que Dios le estaba dando allí, y que allí podía seguir residiendo. Había encontrado agua. Hemos hallado agua, le dijeron los siervos. Obviamente pues este pozo tenía una importancia tanto la física, porque les iba a proveer el agua, pero también espiritual, porque marcaba allí la bendición de Dios para Isaac. El nombre que le pusieron, Beerseba, literalmente significa pozo de 7, o también significa pozo del pacto, pues allí ellos habían hecho este juramento. Y se cree de que posiblemente hicieron 7 veces, es decir, para sellar un pacto tenían esta costumbre. Como conclusión, en este día de este estudio, hermanos, de este capítulo 26, cómo muestra estos obstáculos que Isaac había presentado a través de todo este tiempo, eran obstáculos externos. Pero ¿qué haces cuando se te presentan obstáculos o dificultades internas en tu propia casa? Bueno, esta sección última, sección 8, de los versículos 34 y 35, Esaú se casa con mujeres heteas para tristeza de sus padres. Dice así los versículos 34 y 35, que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Besemat, hija de Elón Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Su hijo, el primogénito, da señales que no aprecia nada el derecho a la primogenitura ni el derecho a liderar la familia. Esaú tenía el derecho o posesión como heredero a las promesas del pacto. La elección de aquellas dos mujeres por parte de Esaú confirma algunos detalles de su carácter. Se hizo evidente que era indigno del privilegio del pacto. Observamos aquí que no solo Rebeca se afligió con la elección de Esaú, sino también su padre, Isaac. Pues Esaú era precisamente su hijo predilecto. Aparte de ser el primogénito, era su hijo predilecto. Por eso dice allí, ¿no?, que sus padres se afligieron. Y era una dificultad porque estas mujeres que Esaú había buscado no eran adoradores de Dios, el Todopoderoso Jehová. No. Estas mujeres eran idólatras. Por lo tanto, sabemos que Esaú no estaba haciendo buen aprecio de la oportunidad que tenía de ser él el que fuera de la línea del Mesías. Por eso, hermanos, reflexionando sobre este capítulo, el obedecer la voz de Dios, cumplir su pacto, sus mandamientos, no para establecer su vida nueva en Dios, sino para que pudieran completamente en esta nueva vida, comenzando en fe. Eso es lo que Isaac tuvo que hacer, confiar y tener fe en Dios. En el siguiente estudio vamos a ver la acción como Rebeca obra en armonía a conservar pues que el privilegio que Esaú tenía realmente no lo llegara a tener él, sino fuera su hijo Jacob. Ahora, un ejemplo para nosotros los que estamos bajo el nuevo pacto. Nosotros debemos de obedecer la ley del Cristo, la cual es la ley de amor, dice Gálatas 6:2 y Juan 13:34. Jesús declaró que el mayor mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo es semejante a este, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Usted puede encontrar este texto en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, 36 al 40. Está este relato. Si amamos a Dios, le obedecemos. No seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo es someternos al Señor y mostrar buenas obras. Porque nosotros no somos salvos por obras. No es por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras. Demostrar que estamos agradecidos a Dios, obrando en armonía a su voluntad. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, naturalmente tenemos amor por los demás. De esta manera nosotros demostramos el amor que le tenemos a Dios, si amamos con sencillez y de corazón puro a nuestro semejante. Dios les bendiga y que pasen buenas noches.